Hola bandada y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Yo soy Roger y si te gustan los loros y quieres aprender un poquito más sobre ellos te invito a que te suscribas. Y no olvides darle a la campanita si quieres que YouTube te notifique cada vez que subimos vídeos. Todos los que nos seguís en Instagram ya lo sabréis, pero para los que no lo sepáis, desde hace algunas semanas hemos creado una sección nueva en Instagram a la que hemos titulado Avetropic Green Tuesdays porque subimos todos los martes. Se trata de una sección en la que hablamos de biología y de conservación de citácidas en libertad. En ella vais a poder conocer pues cómo es y cómo vive cada una de las distintas especies de loros y también cuáles son sus principales amenazas y cómo nosotros desde nuestras casas podemos ayudar a evitar su extinción. Es una sección que únicamente solemos hacer en Instagram. Lo que pasa es que en este caso hemos creído muy interesante hacer un vídeo específico al respecto y si vemos que nos dais mucho apoyo, pues los próximos Avetropic Green también vamos a hacerlos con este formato. Así que ya sabéis, dadle a like, compartid el vídeo porque de esta forma vamos a llegar a muchísimas más personas y de esta forma mucha más gente va a conocer mucho mejor a los loros y cómo viven en libertad. Además es gratis. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el guacamayo de Lear. Es una especie que es bastante desconocida en cautiverio, pero es una especie sumamente interesante y además muy amenazada. Es un guacamayo del mismo género que el guacamayo jacinto, que es mucho más conocido. Entonces no os confundáis, no es lo mismo el guacamayo de Lear que el guacamayo jacinto. Pese a ser loros del mismo género, no son de la misma especie, pero se parecen muchísimo, por eso muchas veces son confundidos. Sin embargo, el guacamayo de Lear es considerablemente más pequeño, el color de su plumaje no es un azul tan brillante, tan oscuro, sino que es un azul más verdoso, un azul más bien aguamarina. Además de que la forma de su parche lateral del pico, este parche que tienen por aquí, es un pelín distinta. Cuando tienen el pico cerrado, el parche del guacamayo jacinto es mucho más finito, mientras que el del guacamayo de Lear es más amplio y más circular. Se trata de una especie que habita en Brasil, en concreto en el estado de Bahía, y además en una zona bastante restringida de este estado. Habita un tipo de bosque muy particular que se llama caatinga. Se trata de un bosque seco tropical donde abundan algunos tipos de palmera, algún árbol, pero en general sobre todo hay matorral espinoso, sobre todo hay mucho cactus. En general es una zona muy seca en la cual solamente llueve en una época determinada del año, en la época lluviosa. En concreto, la población más importante de este guacamayo habita en las cercanías del Raso da Caterina, que es una zona muy restringida, muy pequeñita, y en ella es donde se congrega toda la población silvestre de este loro. Son loros que, como la mayoría, viven en grupos, son animales gregarios, y en este caso suelen vivir en grupos de entre 20 y 30 individuos, los cuales permanecen juntos durante todo el año. Se trata de una especie que no realiza movimientos abundantes de un sitio al otro, sino que suele mantenerse a lo largo de todo el año, pues más o menos en la misma zona, y además tienen unos dormideros que son muy estables. Ellos suelen descansar en la zona superior de unos acantilados de arenisca que hay en esa zona, en los cuales pues se forman grietas, orificios naturales, los cuales ellos ocupan. Y además de para descansar, también los utilizan para anidar en época reproductiva, en la cual suelen poner entre 2 y 3 huevos normalmente, de los cuales suelen llegar a emplumar y a emanciparse de 1 a 2 adultos. Así que en general siempre suele haber uno de promedio que no sobrevive. Estos dormideros, esta zona de anidación suele ser comunal, es decir, ellos prácticamente siempre ocupan los mismos orificios o orificios que están colocados en el mismo acantilado, en la misma zona, y este es precisamente uno de los rasgos que han hecho esta especie más vulnerable al tráfico ilegal. Es decir, a los locales de la zona les resultaba muy sencillo conocer dónde dormían, dónde anidaban estos guacamayos y por lo tanto ir a atraparles a esa zona. Su rutina diaria generalmente se parece mucho de un día al otro. Por la mañana suelen desplazarse desde sus zonas de dormidero hacia sus zonas de alimentación, en las cuales abunda una palmera, la palmera liquori, las nueces de la cual constituyen su principal fuente de alimentación, no solamente en una época del año, sino a lo largo de prácticamente todo el año. Son nueces muy interesantes para ellos porque son muy ricas en proteínas, son muy ricas en lípidos y por lo tanto en energía, y además son muy ricas en beta-carotenos, lo cual después dentro de su organismo se convierte en vitamina A, la cual también es muy esencial. Algo que es muy interesante de estos guacamayos es que estas nueces de la palmera de liquori también las utilizan como fuente de agua, y es que cuando están inmaduras son bastante ricas en ella y las aprovechan para eso, ya que en las zonas en las que habitan pues el agua escasea bastante. De hecho, estas nueces son tan importantes para ellos que se estima que a lo largo de un día un individuo puede llegar a consumir entre 290 y 350 nueces. Entonces evidentemente necesitan tener una técnica de pelado, de descascarado de estas nueces súper perfeccionada, y se ha calculado que más o menos tardan entre 25
25 y 32 segundos en pelar cada una de estas nueces, que realmente son bastante complicadas de pelar, ya que ellos realmente lo único que consumen es la semilla, es el endospermo, lo que hay justo en el centro. Todo lo demás lo desechan. También existen algunos alimentos que utilizan de forma complementaria a las nueces de palmera licurí. Uno de ellos es el fruto de la baraúna, un fruto muy similar al anacardo, y es que de hecho son de la misma familia. Y también el fruto de umbú, además de otras cosas, flores de agave, etc. Aunque cuando hay escasez de nuez de licurí, lo que hacen es sustituir el consumo de esta por maíz cultivado, lo cual pues no sienta del todo bien a los agricultores de la zona, y esta es una de las causas de otra de las amenazas que esta especie tiene en libertad. Sin embargo, el maíz no es algo que consuman habitualmente y es solamente un alimento sustitutivo de su fuente de alimento principal. Algo interesante sobre estos guacamayos es que se ha visto que también consumen semillas regurgitadas, no solamente de palmera de licurí, que también, sino también de baraúna, de umbú, regurgitadas por el ganado herbívoro de la zona. Estos animales rumiantes consumen estos frutos, consumen estos alimentos y en ocasiones los regurgitan parcialmente digeridos, lo cual supone a los guacamayos una cierta ventaja a la hora de digerirlos. Entonces lo que hacen es, en determinados momentos, bajan al suelo y buscan estos alimentos parcialmente digeridos para aprovecharlos ellos después. Esta es la única situación en la que se ve a los guacamayos de Lear forrajear a nivel del suelo, porque normalmente ellos forrajean en altura. Y en relación con este comportamiento, algunos autores llegan a sugerir que estos animales, los guacamayos de Lear, son seguidores de estos animales herbívoros rumiantes desde tiempos ancestrales en busca de estos alimentos que les proporcionan una serie de beneficios. Algo que se ha visto también de este guacamayo, y es algo muy interesante a nivel de comportamiento social, es que en las bandadas de guacamayo de Lear existen ciertos roles dentro del grupo. Se ha visto que hay 2 o 3 guacamayos en cada uno de los grupos que ejercen de exploradores. Al regresar casi por la noche a las zonas de dormidero, desde las zonas de alimentación, estos 2 o 3 guacamayos se adelantan con respecto a los demás y patrullan la zona donde duermen para evaluar que no hay ningún riesgo, que no hay ningún peligro. Si lo ven todo bien, entonces lo que hacen es vocalizar de una forma específica que les hace entender, que informa a los demás de que no hay ningún peligro y que por lo tanto se pueden acercar. Entonces todos vuelan hacia esa zona con mucha más seguridad. Estas aves exploradoras no descansan junto a las demás, sino que descansan en acantilados separados. Y por la mañana a primera hora son los primeros en despertarse, son los primeros en levantarse y son los primeros en sobrevolar la zona, vocalizando para despertar a todos los demás y para indicarles que es el momento de volar hacia las zonas de alimentación de nuevo, porque tienen que volver a ganarse el pan. Como veis, son guacamayos súper interesantes y de los cuales quedan muy poquitos. Se estima que hay entre 250 y 999 individuos maduros según los datos de la UICN. Evidentemente son datos aproximados porque no se conoce el número exacto de individuos que ya han alcanzado la madurez sexual. Son muy poquitos, pero por fortuna en las últimas décadas su población sigue una tendencia creciente. Son animales que en su día sufrieron muchísimo, como hemos comentado antes, del tráfico ilegal de especies. Eran capturados y de forma bastante sencilla y luego puestos en circulación comercial, pero también se han visto afectados por la reducción de su hábitat. Y es que el establecimiento de zonas de pastoreo, el establecimiento de cultivos en esa área ha degradado muchísimo lo que son estos bosques secos donde abundan las palmeras de licurí, de forma que dejaban de encontrar tanta abundancia en lo que eran sus recursos alimentarios principales. Y como hemos dicho antes, pues también se han visto afectadas pues por lo que es la caza o la persecución por parte de los agricultores, ya que estos veían cómo estos guacamayos atacaban sus campos de cultivo, causando unos daños considerables. Por último, un nuevo peligro potencial que está empezando a aparecer desde hace algunos años es la aparición de las abejas africanizadas. Se trata de un híbrido de abeja introducido evidentemente por el ser humano en la zona, la cual se ha extendido masivamente, y lo que hacen es ocupar estas grietas que los guacamayos de Lear utilizan como dormideros y como nidos, estableciendo una fuerte competencia con ellos, lo cual en algunas ocasiones pues les dificulta tener lugares donde dormir, tener lugares sobre todo donde anidar, y esto lo que hace es reducir la tasa de éxito reproductivo de la especie en libertad. Como decíamos, por suerte en los últimos años ciertas organizaciones conservacionistas junto con el gobierno de Brasil han puesto muchos esfuerzos en tratar de revertir esta situación tan conflictiva, tan problemática por la que pasaba el guacamayo de Lear, trabajando para evitar el tráfico ilegal de esta especie, la captura, caza y persecución de estos guacamayos, pero además también se ha hecho muchísimo hincapié en trabajar junto con las comunidades locales en materia de concienciación, en materia de educación, para tratar de
mejorar la convivencia entre este guacamayo y las personas que viven en el área. Además de introducir algunos guacamayos criados en cautiverio para contribuir, para acelerar un poquito más la repoblación de la zona y dar un pequeño empujón a la población tan escasa de este guacamayo. Como veis, esta especie es una especie fascinante, como muchísimas otras en realidad. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, esperamos que hayáis sacado algunas cositas interesantes y recordad que si queréis seguir viendo vídeos de este tipo tenéis que darle mucho apoyo a este para que futuros Abetropic Green también los podamos ofrecer en este formato. Por último, os animamos a ver nuestro Instagram, a echar un ojo a nuestros anteriores Abetropic Green, que aunque no tratan de ninguna especie en concreto, tratamos temas más generales tanto de taxonomía, de citácidas como de conservación. Así que nada amigos, hasta aquí el vídeo de la semana. Manita arriba si os ha gustado y no olvidéis suscribiros a nuestro canal porque subimos vídeos todas las semanas. Ahora sí es verdad. Recordad darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando subimos vídeos. Si os gustaría que los próximos Abetropic Green hablemos de algún tema en específico, algún tema que os haga ilusión, que os interese más, dejadlo por aquí abajo en los comentarios y prometemos tenerlo muy en cuenta. Y nada más, sed muy buenos, cuidad muy bien de vuestras aves y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! Vale, y ahora yo os quiero enseñar cómo están las gallinas. No sé si se ven. Bañitos de tierra, sí falta una. No, están todas.